Los panes con rellenos dulces son un éxito en cualquier pastelería. Están hechos de una masa liviana y están rellenos con un dulce bien espeso. Comenzaré enseñándoles el clásico rollo de canela. Su secreto está en sus componentes: la masa, el almíbar de la superficie y el relleno que está dentro del rollo de masa. Luego, con la misma técnica, prepararemos el rollo de Chelsea. Es una versión británica de un pan con relleno dulce. A continuación estarán listos para el desafío los panes de banana y nuez, con un copete de crema de chocolate blanco. Esto se ajusta mejor a la definición de lo que es un postre. Y para la receta extra, ¿qué les parece las tostadas francesas? Preparadas con rollos sobrantes de canela. Comencemos con el clásico rollo de canela para tener bien en claro los fundamentos. Lo primero es hacer una masa tierna. Y lo que hace que una masa sea tierna es el componente lácteo. En este caso tengo una taza y un cuarto de leche semidescremada. La calenté hasta un poco más de la temperatura corporal. La vierto junto con un cuarto de taza de mantequilla derretida. Y dentro de los ingredientes líquidos vierto la levadura. Utilizo levadura seca, una cucharada. Agrego solo un huevo, un cuarto de taza de azúcar común, y necesito 3 tazas y media de harina común 000. Y el último ingrediente de esta masa es una pizca de sal. Utilizo el gancho amasador, que le dará flexibilidad a la masa. Cuando vemos que la masa se adhiere al gancho amasador, sabemos que está bien amasada. Es una masa fácil de manejar, es dócil y muy sedosa. Siempre le doy forma de esfera antes de dejarla levar. Tomo un tazón amplio y lo cubro con un poco de aceite. Muy bien. Lo fundamental es cubrir el tazón por completo con papel film y es para que la superficie de la masa no se seque. Colocamos este tazón en un lugar cálido y tomará 90 minutos y 2 horas duplicar el volumen antes de que esté lista para estirar y rellenar con el dulce. Ahora el siguiente paso de esta receta, la cubierta espesa que se cocina por debajo de los bollos de canela. En una sartén derretimos media taza de mantequilla común. Esto será muy dulce. Le agregamos una taza completa de azúcar moreno y además del azúcar, media taza de jarabe de arce. Como el jarabe es azúcar en estado líquido, ayuda a que el relleno se mantenga espeso y denso. Cocinaremos esto hasta que rompa el hervor y haga burbujas. Aquí tengo mi molde para horno, rectangular de 22 centímetros por 30, apenas aceitado. Coloco la mezcla dentro, es una capa bastante gruesa. Y para preparar el relleno, empleo azúcar moreno de nuevo, 2/3 de taza, y una cucharada sopera de canela en polvo. Y llegó el momento de amasar. Tengo un bollo de masa que se elevó durante 90 minutos y que duplicó su tamaño. Coloco aquí la masa, espolvoreo con harina y estiro con el rodillo hasta formar un rectángulo. Se deja estirar muy bien. ¿Ya está? Tengo 3 cucharadas de mantequilla derretida que extiendo sobre la masa con una brocha de cocina. Por encima, una capa del azúcar con la canela. Y ahora, desde uno de los lados, más largos, arrollo. No hay que imprimirle mucha fuerza al arrollado, pero tampoco tiene que quedar un rollo flojo. Cortaré este rollo en 12 porciones. Y los colocaré en el molde. Como pueden ver, les dejo espacio entre unos y otros, porque como tienen agente leudante, van a expandirse con el calor. ¿Qué hacemos si queremos servir rollos de canela recién hechos para el desayuno, pero no nos queremos levantar por la mañana para comenzar el proceso? Los arrollamos, los rellenamos, los colocamos en el molde y los dejamos enfriar durante la noche. A la mañana, para cocinarlos, retírenlos del refrigerador y llévenlos al horno frío. Coloquen la temperatura a 175 y mientras el horno se calienta, los rollos van a elevarse y mientras lo hacen, se cocinarán fácilmente. Es necesario que estos se eleven por segunda vez. Este proceso lleva 1 hora. Los dejo reposar cubiertos, esta vez simplemente con un paño limpio. Y aquí tengo otro molde con los mismos rollos de canela, pero ya levados desde hace 1 hora.
Han crecido todavía un poco más y ahora los llevo al horno. Necesitan 45 minutos a 175 grados y estarán listos. El aroma a canela es espectacular. Y miren este color dorado, uniforme en todos los rollos. Y por el color sabemos que están cocidos. Solamente para facilitar el desmoldado, les paso por el contorno la espátula de metal. Y para retirarlos tomo una tabla de cortar. Y miren ese increíble caramelo. Difícil resistirlo. La mejor parte es desprender capa por capa para apreciar el relleno mezclado con la masa, bien espeso, bien sabroso, con mucho sabor a canela. Pero esto es solo el comienzo. Tomaremos esta receta y le daremos una vuelta de tuerca para preparar un delicioso rollo estilo Chelsea, una versión británica de nuestros rollos de canela. Los panes con rellenos dulces son los preferidos de las pastelerías, hechos con masa de levadura, y los rellenos suelen tener aroma a hogar. Comenzamos con una receta básica, los clásicos rollos de canela con mucho almíbar. Ahora tomaremos estos fundamentos para incorporar a nuestro repertorio la receta del rollo estilo Chelsea. El relleno será muy diferente, pero la receta de la masa con levadura es igual a la de los rollos de canela que ya habíamos preparado en la receta anterior. Y como ven, tengo en esa encimera, en un tazón, la masa ya levándose. Y como ya está preparada, me dedico al relleno. Media taza de mantequilla a temperatura ambiente. Sugiero pesarla en lugar de medirla con una taza. Así que esa media taza de mantequilla equivale a 100 gramos. El estilo Chelsea se basa en la combinación de azúcar blanco común y azúcar rubio. 1/3 de taza de azúcar rubio bien compactado en la taza y 2/3 de taza de azúcar blanco común. Y reduzco a crema estos ingredientes. Ya vemos el color ámbar que va tomando. Y a esta mezcla le agrego una cucharada sopera de extracto de vainilla o un buen chorro. Y en lugar del delicioso aroma a canela de la receta anterior, tendremos el de la ralladura de naranja, más o menos una cucharada. Y para lograr que el relleno quede como un jarabe dentro del pan de Chelsea, una cucharada de jugo de limón recién exprimido. La acidez del jugo de limón le dará esa fluidez. Para el relleno utilizo frutas azucaradas o desecadas que encontrarán en las preparaciones inglesas. Tengo media taza de cerezas desecadas y escarchadas con azúcar. Además de ellas, mis preferidas, las pasas de uva de Corinto, pequeñas y dulces. Agrego 2/3 de taza. Y para concluir, media taza de cascaritas surtidas azucaradas de naranja y limón. Mezclo todas las frutas un poco y pasamos ya mismo al amasado. Mi masa duplicó su tamaño y por eso sé que está lista para estirarse. Le daré el mismo tamaño que adopté para hacer los rollos de canela, unos 50 centímetros de largo. Ahora extiendo el relleno y mi utensilio es la espátula metálica. Tiene varios usos para los pasteleros, para aflojar preparaciones de los bordes del molde, para extender el baño de cobertura sobre los pasteles o para extender un relleno bien espeso y sustancioso como este sobre una masa estirada sobre la mesa. Ahora esparzo las frutas desecadas sobre el relleno de nuestro pan de Chelsea y comienzo a arrollar desde el lateral más largo. La vuelta de tuerca se la damos a la técnica. En lugar de cortar porciones individuales, quiero trenzarlo, torcerlo y convertirlo en una hogaza. Cortaré este rollo longitudinalmente y lo corto por la mitad, transversalmente. Haré una especie de torzada. Superpongo este extremo, le doy varias vueltas a ambas mitades. No es necesario que seamos precisos, lo que importa es que tenga varias vueltas. Y empleo el mismo procedimiento para la otra mitad. Voy a encimar las dos torzadas para formar una. Como ven, estoy distribuyendo la fruta y el relleno en una especie de doble espiral compuesta. Y así va al molde. Dejo levar nuevamente esta preparación como hicimos antes. 1 hora bajo un paño limpio de cocina.
Y tengo esta, que ya descansó una hora. Este elevado se produce gracias a la levadura y hace que la masa se expanda, llene los huecos y con el calor quedará lista. Necesitamos 55 minutos de horno a 175 grados. Colocamos el molde en una placa por si el relleno, que es fluido, rebalsa las paredes del molde. Se sienten los aceites esenciales de la naranja. Quedó fantástico. Bien, la siguiente característica común a todos estos panes es el almíbar. El glaseado con que lo bañaré será caliente. Comienzo con 3 cucharadas de agua a fuego fuerte y les agrego un tercio de taza de azúcar y una cucharada de mantequilla. Lo caliento hasta que vemos que el azúcar se fundió por completo. Se caerá por los bordes, así que no retiren la placa. Y tratamos de que el pan quede bien embebido en el almíbar. Mientras el pan se va enfriando, el almíbar queda en el exterior y mantiene ese brillo. Luego de dejarlo enfriar, hay que retirarlo del molde para terminar el proceso. Y aquí tenemos un estupendo pan relleno estilo Chelsea. Conserva el brillo que tenía al principio. Ahora vamos a cortarlo con un cuchillo con filo aserrado. Y por dentro es también muy tentador. Se ven las vueltas y los dobleces. Parecía un pan rústico al colocarlo en el molde, pero ahora se lo ve muy cuidado y profesional. Parece un pan de pasas. Quiero probar un bocado, con su relleno y sus frutas. Estoy ensuciándome las manos con el almíbar, pero este pan bien vale el sacrificio. Ya conocemos bien la técnica y los secretos de los panes rellenos, así que estamos listos para una receta sobresaliente: los panes de banana y nuez con baño de chocolate blanco. Estos panes nos gustan a los pasteleros y a los cocineros hogareños también, y no nos extraña por su masa blanda, su dulce relleno y una cubierta de almíbar. Comenzamos con lo básico: los rollos de canela con almíbar y relleno. Luego modificamos la técnica y preparamos un pan relleno al estilo Chelsea con relleno de frutas. Ahora llegó el momento de hacer un postre delicioso: los panes rellenos de banana y nuez y coronados con un baño de chocolate blanco. Para hacerlos sustanciosos, comienzo con otro tipo de masa, que se parece más a la de un pastel por ser más suntuosa. Pero al igual que la original, comienza con leche. Aquí tengo una taza de leche que calenté como la primera vez a 40 grados. Un buen consejo cuando trabajamos con levadura es adoptar los 40 grados como temperatura ideal para este tipo de masas. Más caliente mata la levadura. Más fría, la levadura no hace efecto como debería ser. 40 grados, un poco más de la temperatura corporal. La vierto y agrego la levadura a la leche. Comienzo a trabajar de inmediato al disolverse en la leche. Es una cucharada sopera de levadura. La masa de esta receta es dulce, por eso agrego un tercio de taza de azúcar rubio, 2 huevos, y para mantener el agente leudante a su temperatura ideal, los huevos están a temperatura ambiente. Agrego además 3 tazas y 3 cuartos de harina común, una pizca de sal y un poco de nuez moscada rallada. Muy poco. Si bien esta masa de pan relleno se parece más a la de un pastel, más delicada y untuosa, de todas maneras, usamos el gancho amasador. Y cuando los ingredientes estén integrados, agrego un cuarto de taza de mantequilla, que le dará suavidad a la preparación, y medio paquete de queso cremoso espeso. Es una masa más densa que la que hicimos al comienzo, con la canela, de modo que para manipularla hay que enharinarse las manos. De todas formas, luego de amasarla unos segundos, verán que es blanda y maleable, pero conserva su forma. Le daré forma redondeada. Tomo un tazón, lo rocío con aceite y allí deposito la masa, que envuelvo en plástico film. Dejo que crezca durante 1 hora y media o 2 horas. Debe duplicar su volumen. Mientras se eleva, puedo comenzar con el relleno. Haremos una salsa de caramelo. Necesito azúcar, agua y jugo de limón que se caramelicen. Luego le agrego leche y mantequilla, vainilla y canela.
La salsa sostendrá las bananas y las nueces cuando haga los bollos. Tengo 12 cuencos aptos para horno, aceitados, en los que voy a verter un fondo de esta salsa de caramelo que preparé. Es como el almíbar de la primera receta. Usaré la mitad de la salsa y reservo estos moldes hasta más tarde. Sigo con el relleno. Tengo 2 bananas maduras. Las aplasto con un tenedor, pero dejo algunas irregularidades en este puré, que será un puré rústico. Y ahora le vierto la mitad de la salsa de caramelo. Tengo bananas con caramelo. Es un relleno bien líquido y viscoso, como los otros rellenos. En contacto con el calor comenzará a desbordarse. Ahora relleno los panes de banana. Y como esta masa es un poco más blanda que la de los rollos de canela, hay que estirar con delicadeza. Notarán la diferencia en textura. Formamos un rectángulo. Y aquí habrá desorden. Por eso es una receta avanzada. Como es un relleno fluido, se esparce fácilmente. En el extremo opuesto dejen mucho espacio. Y el último paso es disponer 2/3 de taza de nueces cortadas y tostadas. Aquí enrollamos con cuidado, levantando un poco la masa. Hay que tratar de que no se salga el relleno mientras enrollamos, aunque sí se va a salir un poco en este momento, cuando cortemos las 12 porciones que rinde este rollo. Va a ser inevitable. Y aquí nos ensuciaremos, levantaremos cada uno de los rollos y los colocaremos en los cuencos. Pero el esfuerzo se compensa con el sabor, se los aseguro. Y paciencia para el levado, que llevará 1 hora. Tengo una bandeja cubierta con plástico. No usé un paño limpio para que no absorbiera el relleno, que es tan líquido. Los panes de banana de esta bandeja ya se elevaron durante 1 hora y tienen una buena altura, y por eso es que ahora van a ir al horno. El horno está a 175 grados y se cocinan 25 o 30 minutos. Verán que el relleno burbujea, la masa sube y se dora, y al retirarlos, los cubriremos con baño de chocolate. Absolutamente mágicos. Miren estos panes de banana con mucho relleno. Querría comerlos ahora, pero prefiero coronarlos con un baño de chocolate blanco, que hice con queso cremoso espeso con chocolate blanco derretido y azúcar glass. Deposito un copete de baño, sin técnica alguna, y el pan de banana va a derretir ese copete. Delicioso. Al servir, recuerden que los cuencos están calientes. Los servimos tomándolos con un paño y están listos para disfrutar. Con una cuchara desde el centro, mezclando la banana con el chocolate, la masa y las nueces. Y el caramelo, la banana, la vainilla, la canela, la masa y las nueces quedan muy bien así, todo junto. Y ahora ya está derritiéndose. Vaya, con estas recetas sabemos hacer panes con rellenos. Y si aquí tenemos el postre, ¿qué haremos para el desayuno? Tostadas francesas con los rollos de canela. Tú solamente grabas al muchacho. Los panes con relleno son irresistibles y se adaptan a las ocasiones. Por ejemplo, estas tostadas francesas hechas con rollos de canela. Tomamos 2 rollos de canela del día anterior. Notarán que el almíbar está seco. Luego les quitamos la superficie y la base con un cuchillo de cortar pan. Cuando sumerjamos la pieza en la mezcla de huevos para hacer tostadas francesas, la miga se freirá y el azúcar no se quemará. Luego cortamos este rollo en 2 capas para dar lugar al relleno, pero no llegamos al final. Y el relleno es muy simple. Tomo 3 cucharadas de queso cremoso firme, lo trabajo, le agrego 2 cucharadas de jarabe de arce y una pizca de canela. Este tipo de tostada tiene el relleno dulce y viscoso en el medio, ni por arriba ni por abajo. Utilizo la espátula de metal para esparcir bien el relleno de queso cremoso en el interior de ambas tapas del rollo de canela. Y luego adhiero a ese queso las chispas de chocolate, una capa generosa. Y ahora es el momento de hacer las tostadas francesas. Y de la misma forma que la tostada francesa común, preparamos en un tazón la mezcla de un huevo y media taza de leche. Embebemos ambos lados.
Dejamos que se cocinen un par de minutos y las damos vuelta. Se huele la canela, parece que recién hubieran salido del horno. Aquí los estoy dando vuelta, miren qué lindo color dorado, muy suave. Y luego las llevan a un horno de 180 grados durante 5 o 10 minutos. Y el complemento perfecto de la tostada es el helado. Los llevé al horno para que el chocolate se derrita. Vaya, una golosina muy tentadora. Las retiramos con una pinza, cortamos el sesgo con un cuchillo de pan y vean cómo el relleno cae por los costados, ¿sí? El chocolate más el queso cremoso. Un poco de helado de vainilla que combina muy bien con el chocolate. Y en lugar de rociar todo con salsa de caramelo, un poco de jarabe de arce, quedará aún mejor porque se lleva muy bien con la tostada porque la ablanda un poco. Ya les conté mis secretos acerca de los panes rellenos con salsas y cremas dulces, desde las simples hasta las complejas. Solo lleven estas ideas a su cocina para hornear y disfrutar.